son las segundas inversiones. Ya sabéis, existe el sexta cuarta de ampliación, el de paso y el cadencial. El de paso, cuando el bajo va por los grados 1, 2 y 3 de manera conjunta o al revés. Y el cadencial, como su propio nombre indica, para preparar la cadencia. Si la cadencia es de quinto primero y la dominante que hay en el bajo es lo suficientemente larga como para que nos quepan dos acordes, ponemos el sexta cuarta cadencial y después la dominante. Cuando en el bajo tenemos una sensible, lo normal es que después vaya a la tónica. Y podríamos poner una dominante en primera inversión y lo podríamos cifrar de estas tres posibles maneras según si queremos una tríada, séptima o novena de dominante. Pero también sobre la sensible podemos poner el acorde del séptimo grado, el acorde de quinta disminuida. Pero ¿y si la sensible no va a la tónica? Bueno, pues hay un caso excepcional donde el bajo va descendiendo por grados conjuntos desde la tónica y sí, en este caso la sensible desciende, tal como vemos aquí, y se armoniza de esta manera. Aquí tenemos dos sensibles y en los dos casos vamos a poner una dominante en primera inversión. Lo que queda, pues lo decidimos entre estados fundamentales o primeras inversiones, teniendo en cuenta esto que expliqué en el vídeo de las primeras inversiones. Si el bajo está en los grados 1, 2 y 5, lo mejor es que sea ese grado en estado fundamental. Tiene prioridad a la primera inversión. Si el bajo está haciendo el tercer grado o la sensible, las primeras inversiones de la tónica o la dominante tienen prioridad sobre los respectivos estados fundamentales en esa misma nota. Y los estados fundamentales en los grados 4 y... Vamos ahora a armonizar estas dos melodías, esta vez en la tiple. El error de principiante más común es armonizar una tiple exactamente igual que lo haríamos en un bajo. Por ejemplo, aquí vemos una sensible y ya sabemos que a la sensible le corresponde una dominante en primera inversión. Aquí vemos cómo la melodía sube haciendo 1, 2 y 3, y ahí va la fórmula del sexta cuarta de paso en sentido ascendente, tal y como acabamos de ver. Y ya lo estamos haciendo mal. Vale, voy a explicar por qué. Pues porque haciendo esto obligamos a que el bajo sea justamente la misma melodía que la tiple, todo octavas paralelas. Un desastre. Esto es un acorde, y según cuál de estas tres notas esté haciendo el bajo, podremos decir que se encuentra en un estado fundamental o una primera o segunda inversión. Por eso, a cada nota de un bajo tenemos tres posibilidades de armonización, que son tres posibles grados con su estado correspondiente. Y la elección del grado conlleva la elección de un cifrado interválico. No se pueden disociar. Con este bajo no podríamos poner una tónica en primera inversión, porque la tónica en primera inversión debería tener como bajo a la tercera del acorde, el mi. Con un do en el bajo podemos colocar una tónica en estado fundamental, un sexto grado en primera inversión o un cuarto grado en segunda inversión. Lo mismo pasa con cada nota en el bajo. Según el acorde elegido, podrá estar en un estado u otro. Esta nota puede formar parte de tres acordes, y según cuál de ellos sea, esta nota será la fundamental, la tercera o la quinta. Y por eso, depende de cuál sea el acorde escogido, se tratará de un estado fundamental, primera inversión o segunda, respectivamente. Pero en la tiple, la elección del grado es independiente a la elección del estado. Por eso el criterio de armonización de tiples es similar, pero no idéntico al que hemos aprendido para armonizar bajos. Si esa misma nota nos la encontramos arriba, también puede formar parte de los mismos tres acordes de antes. Hasta ahí sí que es igual. Pero optar por el tercer grado no necesariamente te obliga a optar por un estado fundamental, como ocurría antes. Podrías elegir ese acorde en primera inversión o en segunda inversión, según la nota que coloques en el bajo. Y es que la clave era esa. Lo que determina el estado de un acorde es lo que hace el bajo. Por ese motivo, en un bajo la elección del acorde es indisociable a su estado, mientras que en la tiple primero eliges un acorde y luego el cifrado interválico, que dependerá de la nota que quieras ponerle al bajo. Así que en este comienzo, donde tenemos una sensible entre dos tónicas, pues claro que la sensible forma parte de la dominante, pero pueden estar los tres acordes en estado fundamental, haciendo el bajo do, sol, do. Y si nos diera la gana,
podríamos poner una de las tónicas en primera inversión y mira, entre el do y el mi que hay ahora en el bajo, podríamos colocar en medio un re y la dominante quedaría en segunda inversión. Pero si decidimos que la dominante esté en primera inversión, eso conllevaría que el bajo también tiene que hacerla sensible. ¿Y qué hemos dicho hasta la saciedad de duplicarla sensible? Mi consejo es que os hagáis lo primero de todo un esquema donde estén los 7 grados y los acordes que se forman desde cada uno de ellos. A mí personalmente no me hace falta, ese esquema ya lo tengo bien en la cabeza, pero si pensáis que os va a ayudar, pues os lo hacéis. Al quinto grado es conveniente que le añadáis esta nota, ya que el fa podría ser parte de un acorde de séptima de dominante. Eso sí, ya sabemos que tiene que resolver descendiendo, al contrario de la sensible que asciende a la tónica. Pero esa nota será mejor que os la marquéis de una manera diferente, para que os acordéis. Si decidís que ese fa forme parte de un acorde de dominante, entonces no basta con que pongáis el quinto grado, tendréis que incluir en el cifrado algo que indique que es una séptima de dominante. De estas 4 posibilidades, la última es la que en este caso no valdrá. ¿Por qué? Porque es la tercera inversión, es decir, cuando la séptima del acorde está en el bajo. Y si estamos hablando de armonizar tiples, no va a estar en el bajo y en la tiple a la vez. Con el séptimo grado hay que tener cuidado si lo queréis utilizar, que podríais prescindir de él. Aseguraos que las notas del trítono resuelven como deben hacer. Si os encontráis un fa y pensáis, ¿este fa podría formar parte de un séptimo grado? Pues si a continuación no desciende al mi, no puede. Pasos a seguir. Lo primero, identificar la tonalidad. Como es obvio, eso va antes de armar todo este recuadro. Luego, tratar de identificar las cadencias allá donde las haya. Cuando tenemos un final de sensible a tónica, lo normal es acabar con una cadencia auténtica, aunque también se puede estudiar la posibilidad de algún tipo de cadencia rota. Si llega a la tónica descendiendo, también se puede poner preferiblemente un final quinto primero, o menos frecuente, segundo primero. Eso sí, ese segundo grado debe estar en primera inversión, porque de colocarlo en estado fundamental, bajo y tiple estarían haciendo octavas paralelas. Los finales en la tercera son válidos tanto para la cadencia auténtica como para la plagal. En el ejemplo destacado, ese re puede formar parte de una dominante o de un segundo grado. No podríamos colocar un acorde de subdominante a menos que podamos entender este re como nota de paso. Y si finaliza en la tercera, por movimiento descendente, ese fa lo mismo nos vale para una subdominante que como parte de una séptima de dominante. Dejemos el re, que era lo que había antes, y hagamos ya la elección de las cadencias. Como tenemos 2 finales de sensible a tónica, lo mejor es acabar con la cadencia auténtica perfecta, entendiendo que este do es una anticipación, y la otra por no hacerla igual, que sea una cadencia rota. Queda esta primera, que podríamos optar arbitrariamente por una de las 2 posibles, pero si escogemos la cadencia auténtica, esta vez será imperfecta, y a ser posible, mejor que sea con inversiones. Ahora vamos a estudiar la posibilidad de una sexta cuarta cadencial. Para ello nos vamos a la cadencia auténtica perfecta y miramos si antes de la dominante la nota de la tiple es compatible con ese sexta cuarta cadencial. Y en este caso podemos comprobar que sí. También hay que asegurarse de que el sexta cuarta cadencial esté en un tiempo más fuerte que la dominante, si no, no sería la opción correcta. Uno de los patrones melódicos que debemos aprender a reconocer es justo este mismo que también hemos tenido que aprender a reconocer en los bajos. Con el 1, 2 y 3 tenemos para alternar tónica dominante-tónica, ya sea en sentido ascendente o descendente. Si nos la encontramos descendente al final de la obra, podríamos colocar ahí el sexta cuarta cadencial. Vemos que las notas que contienen esos acordes coincide con ese mi re do. Pero ojo, eso solamente si está al final.
Como norma, lo que podríamos hacer en todos estos casos es que el bajo hiciera justo lo contrario y cifrar ahí la fórmula del sexta cuarta de paso. Pero hacedlo bien, poned el cifrado según lo que haga el bajo, no según lo que haga la tiple, no os confundáis. Cuando la tiple hace el 4-5-6 o 6-5-4, tal vez se podrían mirar otras opciones como esta, que requiere el uso del acorde de la séptima desensible. Ese recurso lo veremos en el próximo vídeo. En este, si nos sale alguna de estas, lo cifraremos con un sexta cuarta de paso desde la subdominante. Aquí en rojo tenemos destacado uno de esos movimientos de 1, 2 y 3, así que en el bajo ponemos 3, 2, 1 y lo ciframos como corresponde. Y antes que eso tenemos un giro melódico haciendo tónica sensible tónica. Ahí también tenemos para intercalar tónica dominante tónica. Siempre que tengamos para intercalar entre tónica dominante tónica, podríamos pensar en el sexta cuarta cadencial. De hecho, eso es justo lo que hemos puesto aquí, con esa tónica sensible tónica del final. Pero otra posibilidad, y la más apta en medio del ejercicio, es utilizarla también para poner el sexta cuarta de paso. ¿No os acordáis que una de las voces tenía que hacer el floreo tónica sensible tónica? Pues podría ser la tiple. En este caso, igual da poner el sexta cuarta de paso ascendente o descendente. El floreo tónica sensible tónica de la soprano va a ser el mismo. Lo que ocurre es que aquí, con el segundo do, ya teníamos decidido que iba una tónica en primera inversión, así que pues lo vamos a hacer ascendente. Claro que igual nos estamos complicando mucho la vida. Podríamos poner todo tónica dominante tónica dominante tónica y todos en estado fundamental. Como poder, claro que se puede. Estas tres notas forman parte del acorde de tónica. Y estas dos del acorde de la dominante. Así que todo lo que sea poner tónica dominante tónica dominante tónica, técnicamente está bien. Pero si realmente queremos hacerlo bien, entonces debemos huir de esas simplezas de ponerlo todo en estado fundamental. Con este cifrado gana mucho más partido. Aquí tenemos un giro melódico de 6-5-4, que nos sirve para hacer el sexta cuarta de paso, pero desde la subdominante. Ponemos en el bajo el movimiento inverso y lo ciframos como corresponde. Aquí tenemos dos notas que podrían formar parte del mismo acorde. Conviene que el ritmo armónico sea más bien estable. Si estamos poniendo un acorde por cada negra y nos vemos dos corcheas, pues lo más seguro es que esas dos corcheas formen parte del mismo acorde. Y aquí al final tenemos un giro melódico de 4-3-4, que nos sirve para poner la fórmula del sexta cuarta de paso desde la subdominante. E igual que pasa cuando el floreo es de tónica sensible tónica, da igual si lo hacemos en ascendente o descendente. Así que como ahí no tenemos nada decidido, lo vamos a dejar en interrogante. Según lo que vayamos cifrando después, ya veremos cuál de estas dos opciones nos conviene más. ¿Y si nos encontramos, como aquí ocurre, con una sensible que en lugar de ir a la tónica desciende por grados conjuntos? Bueno, a lo largo de todos estos vídeos hemos visto que, aunque no sea habitual, a veces la sensible no va a la tónica. Vamos a repasar 6 casos en los que no se cumple la regla. En primer lugar están los cambios de posición de un acorde de dominante. La sensible no es que no resuelva en la tónica, simplemente es que cambia de voz. Como hemos visto al principio de este vídeo, el bajo puede realizar un descenso desde la tónica y a su paso por la sensible, ésta continúa el descenso. Tampoco iría la sensible a la tónica si después viene un acorde que no contenga dicha tónica. Ahí no es que no quiera hacer lo correcto, es que no puede, por razones obvias. Cuando los grados 3 y 4 se suceden, ambos en estado fundamental, todas las voces tienen que descender. En el tercer grado, la sensible es la quinta. En el cuarto grado, la tónica también es la quinta y no vamos a hacer 2 quintas seguidas, ¿verdad que no? En las secuencias o marchas progresivas, en alguna de las repeticiones nos podemos encontrar alguna sensible que no vaya a la tónica, pero porque está imitando a un modelo en el que esa nota no era la sensible. También en las series de sextas, si estamos descendiendo, la sensible desciende con todas las demás voces. Bien, pues este caso no se presta para un cambio de posición de la dominante, así que la primera posibilidad la descartamos. Tampoco estamos armonizando un bajo, así que la segunda tampoco nos vale. Sí que podría tratarse de un acorde que no contenga la tónica,
o de un enlace entre tercer y el cuarto grado. Secuencias ya hemos visto que no hay. Una serie de sextas se podría poner, pero vamos, no me seáis cutres, vamos a tomar mejor la tercera o cuarta opción. Si tachamos los 3 acordes que contienen la nota do, el único que queda que tenga el la es el segundo grado, así que podríamos hacer que ese enlace fuera un quinto segundo. Y si no, ya que casi nunca usamos el tercer grado, pongámoslo esta vez. Bien, bien, esto ya va cogiendo forma poco a poco. La razón por la cual he dejado este vídeo para después de los de las notas de adorno es porque a menudo en las tiples nos encontramos notas que son más fáciles de entender como notas de adorno y no como notas reales de un acorde, como ocurre por ejemplo aquí. En esas dos corcheas podríamos colocar 2 acordes, uno para el fa y otro para el mi. Pero para mantener la uniformidad en el ritmo armónico, lo mejor es que haya un solo acorde en ese tiempo. Este fa podría ser simplemente un retardo y así solo tendríamos que preocuparnos por elegir un acorde para la nota mi. Tónicas ya hay muchas. Tercer grado ya hemos puesto uno muy cerca. Vamos a probar con el sexto grado. Claro que aquí se nos juntan 2 veces seguidas la misma nota en el bajo. Eso no es necesariamente un problema, incluso hasta las podríamos ligar. Pero algo que quedaría muy bien en estos casos es un salto de octava. Ponemos ese la arriba junto con las 2 notas que lo preceden, ya que de do a fa da igual saltar hacia arriba que hacia abajo, pues que salte hacia arriba y así luego da lugar a un salto de octava descendente. Este do podría formar parte de estos 3 acordes. Podríamos colocar una tónica. Un cuarto grado es desaconsejable porque tenemos uno muy cerca y hacer 4-3-4 creo que va a haber mejores opciones. Saltar del sexto grado al tercero es algo que queda muy bien. Aquí hay un salto de octava, pero esta vez en la soprano. Cuando nos encontramos así, hay una pequeña encrucijada de la que salimos fácilmente si colocamos un unísono en la nota grave, en la contralto. Porque de lo contrario estaríamos jugando con fuego. Entre la soprano y la contralto ni se nos pueden cruzar las voces, ni tampoco nos podemos permitir que la separación sea de más de una octava. Pero con el unísono aquí tenemos un unísono y luego una octava. Yo aquí prefiero armonizar todo esto para asegurarme que es viable si unísono hay. Y bien, se puede. Ahora elegir un acorde que contenga la nota sol y esta pueda ir duplicada. Podría ser una tónica donde la quinta sale duplicada, aunque mucho mejor que sea una tónica en primera inversión. En este caso, donde el bajo es el mi y el acorde es mi sol do, igual da duplicar el do o el sol. Este fa puede formar parte de estos 3 acordes o incluso de la séptima de dominante. Como desciende un mi, podemos utilizar esa opción. Aquí la segunda inversión es perfectamente viable porque el bajo tendría que hacer la quinta del acorde, el re, y mira que bien le pilla por grados conjuntos. Es como S+6 que funciona como un sustituto del sexta cuarta de paso. En el siguiente giro melódico vamos a considerar como nota real el re, el do que sea un floreo. La nota re aparece en estos 3 acordes. Podríamos entender que la dominante empieza aquí y dura los 2 tiempos, englobar tanto el re como el si que hay a continuación. Aunque la otra opción es que la dominante sea, como teníamos pensado antes, en el último tiempo de este compás y el re que forme parte de un segundo grado. Podría estar en estado fundamental con el re en el bajo o en primera inversión con el bajo haciendo el fa. Y aquí tenemos este otro re, que ahí sí que mejor un segundo grado. Antes de una dominante con sexta cuarta cadencial, lo que mejor queda es un acorde de subdominante. Claro que aquí el cuarto grado no contiene la nota re, pero el segundo, que también tiene función de subdominante, nos viene como anillo al dedo. Si lo que hay antes es un descenso en el bajo de la, sol, fa, pues que se vaya al re para hacer el segundo grado en estado fundamental. Claro que si lo que antes hace el bajo es ascender fa, sol, la, pues igual nos viene mejor que vuelva al fa para hacer el segundo grado en primera inversión. Ahora ya lo tenemos todo cifrado. Solo nos falta rellenar las voces intermedias. Vamos a atrevernos ahora con una melodía en tonalidad menor. Lo primero, identificar la tonalidad y, si os ayuda para orientaros, el cuadrado de los acordes y sus grados añadiendo a la dominante una nota más.
Recordad que en armonía, cuando trabajamos en modo menor, predomina la escala armónica. En el acorde de la dominante, la sensible debe llevar su alteración. En cambio, en el tercer grado, como ya hemos visto repetidas veces, se mantiene el modo menor natural. Y en el séptimo grado, en caso de utilizarlo, podemos contemplar las dos posibilidades. Por un lado, el séptimo grado natural o este otro que es como una dominante sin fundamental. Ahora las cadencias. Aquí tenemos una de sensible a tónica, que nos viene muy bien para la cadencia auténtica perfecta, y como antes de la sensible hay otra tónica y es en tiempo fuerte, es ideal para el sexta cuarta cadencial. Al final tenemos un cuarto grado que desciende a la tercera de picardía. Tal y como se ha explicado en el ejercicio anterior, ahí puede encajar tanto una cadencia auténtica como una plagal, ya que este re lo mismo nos sirve para una subdominante como una séptima de dominante. Como la cadencia auténtica ya la tenemos antes, aquí mejor la cadencia plagal. Pero aquí tenemos dos finales que no hemos visto antes. Cuando un motivo finaliza en la sensible, ahí va la semicadencia de dominante. En este otro, que finaliza en el quinto grado, esa nota forma parte tanto de la tónica como de la dominante. ¿Cuál de las dos podemos poner? En teoría ambos. Pero el oído interno me pide otra semicadencia en la dominante. Aquí tenemos un 3-2-1 que empalma con un giro de tónica sensible tónica e igual que en el ejercicio anterior, ahí ponemos la fórmula del sexta cuarta de paso. Cuidado con este sol. Cuando tiene la alteración, lo normal es que forme parte de una dominante, pero si no lo tiene es porque es parte de un tercer grado. Aquí, donde tenemos un sostenido en el fa, ese es propio de la escala melódica. Por lo tanto, este fa sostenido no es parte de ningún acorde, es una nota de paso entre el mi y el sol. Supongo que a estas alturas ya sabéis que en el modo menor, para colocar una nota de paso entre la dominante y la sensible, esa nota de paso también se altera, porque de lo contrario nos sale una segunda aumentada. Y ya que tenemos dos acordes consecutivos de dominante, podemos combinar diferentes estados. Por ejemplo, empezar por el estado fundamental y luego la tercera inversión, haciendo descender el bajo por grados conjuntos hasta llegar a la tónica en primera inversión. Y ya sabéis que la dominante más 4 resuelve en tónica 6. Este salto de cuarta entre el segundo grado y el quinto de la escala ya lo hemos practicado otras veces. Cuando vimos el acorde de quinta disminuida de la sensible, había una voz que efectuaba justo ese salto. Podemos colocarlo aquí. De las posibles inversiones de ese acorde de séptimo grado, la segunda es la primera que descartaremos por no reiterarnos. A ver cómo quedaría el estado fundamental. Sabemos que un re va a tener que estar ahí, ya sea en la contralto o en el tenor. Si estuviera en la contralto y el tenor hace el otro si, deberían resolver de esta manera: el si del tenor saltar al mi y la contralto descender al la, porque si lo hacemos al revés, que es como nos pide la melodía, tendríamos una separación de más de una octava entre estas dos voces. Unísono en el si no vamos a hacer, porque aunque podamos resolverlo correctamente, tendríamos que llegar a él por movimiento directo, y los unísonos por movimiento directo no están permitidos. Para evitar la separación de más de una octava entre soprano y contralto, lo único que podemos hacer es que estas dos notas no estén en soprano y contralto, sino entre soprano y tenor. Este descenso que lo haga entonces el tenor, y la contralto, ya que no puede hacer el unísono, pues que haga el sol sostenido, que es la única que queda. Y si la contralto está haciendo el sol sostenido, como es la sensible, no va a poder estar en el bajo. Así que en el bajo ponemos el si y se nos queda en primera inversión. Una alternativa al sexta cuarta de paso también podría ser esta, no el más 6 de la dominante, sino el más 6-3 del acorde de quinta disminuida, pero en primera inversión. Lo que queda de cifrar podríamos hacerlo con los conocimientos que ya tenemos. Lo que hemos explicado del ejercicio anterior podríamos aplicarlo aquí perfectamente. La razón por la cual hemos puesto un ejercicio en modo menor es
porque algunas cosas se habían quedado en el tintero con el ejercicio que habíamos puesto en el modo mayor, véanse las semicadencias, que no ha habido lugar en el primer ejercicio, y porque hay indicaciones que son específicas del modo menor, como por ejemplo qué hacer según si la subtónica tiene la alteración de la sensible o no. Una vez hemos acabado de cifrarlo, solo nos queda pasarlo al limpio con las 4 voces. Aquí acaba el vídeo de hoy. Te propongo estos dos ejercicios, uno en sol mayor, otro en re menor, para que pruebes a armonizar tú. Para ver las resoluciones habrá que suscribirse a Patreon y el próximo vídeo de armonía tratará sobre las séptimas desde la sensible, incluyendo la séptima disminuida. Si te ha gustado el vídeo dale like, recomiéndalo y nos vemos pronto.